noche quisiera compartir una reflexión que ha sido de mucha ayuda para mí y por ende quiero extenderla a ustedes. Y es un tema inagotable. Nosotros no podemos pretender conocer a Dios. Su conocimiento es tan profundo, tan infinito, que durante los siglos sin fin será nuestra meditación y nunca podremos agotarlo. Ese solo hecho debería invitarnos a querer profundizar. Así que nuestra reflexión en esta noche es acerca del conocimiento de Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero nosotros afrontamos una tremenda dificultad, porque cuando escuchamos la palabra conocimiento, necesariamente la asociamos con nuestro trasfondo. ¿Y qué es conocimiento para nosotros? Información, mayormente. Información, datos. Y el conocimiento de Dios no podemos medirlo en información, en datos, porque ¿quién le ha visto? El lenguaje humano es inadecuado para expresarlo. Además de eso, el conocimiento humano en este mundo está partido, porque nosotros conocemos teorías y nos es muy fácil conocer la teoría pero no practicar. Y eso nos hace más difícil realmente conocer. Además de ello, en nuestras relaciones personales, humanas, decimos conocer, pero realmente no conocemos. Una persona puede pasar años de matrimonio y aún no conocer a su pareja. Y uno puede aseverar, la conozco, pero ella ¿qué dice? Todavía no me conoce, ¿cierto? Porque se acerca y cuando ella se acerca o cuando él se acerca, ¿cómo lo interpretamos? Creemos que lo interpretamos bien, pero el otro se da cuenta que aún no le conocemos. En el ámbito humano, ¿cuánto más con Dios? El Señor, a través del profeta Oseas, dijo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Y el libro de Oseas, bueno, toda la escritura, pero me parece muy hermoso cómo el libro de Oseas describe el conocimiento de Dios. Pero empecemos con un pensamiento de connotación negativa. Oseas 4:6. Y conocemos el pasaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nosotros como adventistas del séptimo día creemos que tenemos mucho conocimiento y consideramos que sobre el resto de las denominaciones y del mundo religioso tenemos el mensaje de los tres ángeles, las doctrinas distintivas como el sábado, el santuario, con el juicio investigador, la no inmortalidad del alma, y la lista continúa de ciertas verdades distintivas que nadie más conoce. Así que consideramos conocer. Pero aquí Oseas, hablando al pueblo hebreo, el que tenía todo el conocimiento según la definición griega, Dios le dice, fue destruido por falta de conocimiento. Y hoy en día, en el lenguaje que se aplica a nosotros, si queremos recibirlo, el mensaje a la Odisea, ¿cómo nos describe? Miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y hay una expresión en Apocalipsis 3 refiriéndose a nosotros, y reitero, ojalá que nosotros
nos identifiquemos con la Odisea. Porque uno de los problemas de los grupos de verdad presente es que desviamos los mensajes. Los recibimos, pero simplemente para arrojárselos ¿a quién? A otros. Consideramos que ya no somos la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Cuando uno se siente henchido, cuando uno considera que uno sabe mucho, no siente necesidad. Y la Odisea cree, nosotros creemos que conocemos. Y por eso no podemos conocer, porque creemos que conocemos. Es necesario tener una conciencia de nuestra ignorancia. Y esto requiere humildad. De ninguna cosa tengo necesidad. Esta expresión de Apocalipsis 3 está unida con Génesis capítulo 3. Saben que tanto el Génesis como el Apocalipsis, el principio y el fin, fueron escritos por el mismo autor. Y en Génesis capítulo 3, cuando se refiere a la serpiente, el Señor pronuncia una sentencia contra ella y contra su descendencia, la simiente del mal, o los hijos de las tinieblas. ¿Y en qué consistió esa sentencia? Veamos un aspecto de esa sentencia. Y dice así, después de la cabeza, vamos a ver. Ok, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, un exégesis a esa última expresión. Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Literal o simbólico? Polvo. Por mucho tiempo yo pensé en esto y la verdad es que no fue mía la conclusión, pero un día escuchando un tema sobre Apocalipsis de un profesor adventista, Jacques Ducan, por cierto, tuve una iluminación que deseo compartir con ustedes. Polvo. ¿Qué es el polvo? El hombre fue hecho del polvo. Dios pudo haber hecho el hombre de algún elemento más digno que el polvo. El polvo es sinónimo de algo sin significado. Dios, de lo insignificante, creó algo donde manifestó su gloria. Y en 2 Corintios capítulo 4 podemos leer en el versículo 6 y 7 que Dios manifiesta su gloria en vasijas de barro, polvo. Ustedes saben, hermanos, que Dios propuso crear al hombre y antes de la fundación del mundo era su propósito adoptarnos como hijos suyos, dice Efesios capítulo 1. Y si fue antes de la fundación del mundo, quiere decir que aún no habíamos pecado, porque no había creado al mundo. Dios creó a este planeta con el propósito de repoblar el cielo y esa tercera parte de ángeles que había caído. Pero como Lucifer se envaneció a causa de su hermosura, Dios quiso restablecer las huestes angelicales formando unos hijos de él del polvo. Polvo eres.
para que desde el mismo inicio nosotros reconociéramos que fuera de Dios, aparte de Dios, ¿qué somos? Nada, nada. Así que aún en la descripción de nuestra creación, hechos del polvo, hay un significado muy profundo. Nada de lo que Dios hace es casualidad. Tiene un profundo más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y cuando llega la serpiente y expresa en esa sentencia, Dios, polvo comerás, significa vas a comer nada. Y el que no come, ¿por qué no come? Porque no siente hambre, porque no siente necesidad. Y la Odisea no siente necesidad porque dice estoy rica y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y en esa expresión, ¿con quién se está identificando la Odisea? Con la serpiente, con la serpiente. Para poder conocer a Dios, necesitamos reconocer que somos necesitados, grandemente necesitados. Y por eso, regresando a Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Cuál fue el conocimiento que nos faltó? Ahora, el libro de Oseas está centrado, el tema del libro de Oseas es el conocimiento de Dios. Y el Señor se propuso dar este conocimiento a través de una parábola viviente, una ilustración viva, característica de Dios. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Mateo 13:34, todo lo enseñó por medio de parábolas, ilustraciones, prácticas, nada de teología enredada, ilustraciones prácticas. Así que Oseas comienza y el Señor, ¿qué le dice a Oseas? Toma, ama a una mujer ramera, Gomer. Ama a una mujer ramera. Oiga, es muy difícil en nuestra cultura occidental aceptar que alguien nos escoja la esposa o el esposo. O alguno de ustedes de soltero quiso que sus padres le escogieran la novia o el novio. ¿Alguno de ustedes quiso eso? ¿Lo añoró? Pero Oseas no solo le escogieron la esposa, sino que se la escogieron ramera. Oiga, más fuerte, ni comparación, porque una cosa es para un mundano visitar una ramera, otra cosa es casarse con ella. Y el Señor le ordenó esto a Oseas para que él ilustrara con su vida el amor de Dios para con el hombre, para con su pueblo. Lo ilustró. Ese es el libro de Oseas. Y describe que se casó con ella y tuvo un hijo y 2 hijas. Y aún así ella lo abandonó. Y él tuvo que volverla a comprar en una subasta. Y volverla a traer. Y volverla a redimir. Y a través de esto él les dice, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. No supieron quién era yo. Vamos al capítulo 11 de Oseas. Versículo 1 al 4. Versículos 1 al 4 de Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. No conoció. A pesar que nos llevaba en sus brazos, no conoció. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz,
y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo se entiende esto? Solo de una manera práctica. ¿Saben? Los padres tenemos un gran privilegio. Nosotros podemos impartirle el conocimiento de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras teóricas buenas, pero ninguna de esas garantiza. Porque hay hijos que de pequeñitos le hacen culto en la mañana y en la noche. Y los sábados, y largos. Y entre más largos, ¿qué sucede con esos hijos? Más fastidio le desarrollan a eso, a la liturgia. Muchos padres creen que le van a dar el conocimiento es a través de liturgia y teoría. Y el conocimiento de Dios se imparte así como Oseas transmitió el conocimiento de Dios, en vivencia, en realidad. Nosotros debemos ser el reflejo del carácter de Dios para con los hijos. Pero eso es fácil decirlo, otra cosa es serlo. Porque nosotros tenemos ya un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos? Un código genético, una herencia. Y después de 6,000 años de pecado. Una herencia que hoy en día la mayoría de las enfermedades o dicen etiología desconocida o genética. Algún marcador genético. Y sí, tenemos tantos marcadores genéticos. Nuestro conocimiento viene por genética. Nuestras tendencias hereditarias determinan quiénes somos. Y encima de eso tenemos influencias prenatales y postnatales en la infancia. Hoy en día, ¿quién no ha sufrido abusos emocionales, psicológicos, físicos, de toda índole? Y luego, mientras crecemos en la adolescencia, otros traumas, la presión social, peer pressure y tantas otras cosas. Y cuando finalmente se forma un hogar, así se haya bautizado en una religión, ¿quiénes somos? ¿Y cuál es el conocimiento que traemos? Porque saben, la conversión hace un giro en la dirección de la vida. Pero cuando llegan las crisis, ¿qué es lo que sale? Lo que somos. Lo que somos. Y lo que usted detestó de lo que sus padres hacían con usted, muy probablemente lo va a repetir. Inconscientemente, en la mayoría de los casos. Así que ese conocimiento que nosotros traemos, más las teorías que aprendimos, nos obstaculizan discernir y participar del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué reciben los hijos? ¿Qué reciben? Una dicotomía, una religión de liturgia con una realidad de sus tendencias heredadas, cultivadas y adquiridas. Entonces, ¿qué dicen ellos? O adoptan el mismo estilo de religión. Algunos tienen temperamento para eso, u otros con un temperamento más fuerte rechazan todo. Y yo sé de qué estoy hablando porque yo nací hijo de pastor y los PKs, los pastor kids, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y muy temprano nosotros con mi hermano David, decidimos que cuando creciéramos no íbamos a ser pastores, predicadores, porque eso era algo muy incómodo. Todo el mundo estaba mirando y juzgando. El Señor hizo algo que nos ayudó y voy a compartirles algunas experiencias. Mis padres tomaron el mensaje de salud a pecho, tan a pecho que esto va a quedar grabado, hay que tener cuidado. Bueno, durante 13 años solamente comimos 2 comidas al día y eran tempranas. A más tardar la 1 de la tarde, la última. Así que a eso de las 6 de la tarde y uno de niño que es
brinca y se mueve, sentíamos hambre. Pero 2 comidas son mejor que 3. Pero yo no lo entendía. Y así que estuvimos en ese régimen por varios años, ya les dije cuántos. Y un día viajando con mi papá, llegamos a un pueblo al sur de Colombia, tarde, 10 de la noche. Y yo tenía mucha hambre, mucha. Y mi papá me miró y me dijo, ¿qué tiene? Le dije, tengo mucha hambre. Habíamos llegado por primera vez a una casa ajena. Él me miró, yo no esperé que él fuera a hacer nada porque yo conocía en qué estábamos. Al ratico volvió con un mango así de grande. Y dije, yo me sorprendí. Yo no sé qué hizo, despertó a los anfitriones de la casa, algo habló y me trajo el mango. Ese acto para mí fue muy significativo. ¿Qué percibí yo? Me ama, me ama. Y esos pequeños incidentes a través de la vida fueron contrarrestando la rebeldía natural de nuestro corazón. Y fue formando ataduras. ¿Qué dice Oseas 11? Con cuerdas de amor. Cuerdas. Con lazos de amor, dicen otras versiones. Y un lazo es algo fuerte. Y cuando yo intentaba salirme, esos lazos me lo impedían. Pero eran lazos internos, invisibles. Pero allí estaban y aquí estoy. Aquí estoy. Lazos de amor. Los lazos de amor implican disciplina, ¿sí? Recuerdo la última pela que mi padre me dio. 13 años de edad tenía. 13 años. 1982. A mí me gustaban mucho las mascotas. Mucho. Y tenía una cantidad de palomas. ¿Sí saben cuáles son las palomas? Eso. Y yo les tenía nombres a cada una de ellas. Elizabeth I, Príncipe Carlos, nombres victorianos. Y les llevaba un cuaderno. Y les llevaba su genealogía. Les conocía sus costumbres. Bueno, estaba sacando ya un posgrado en zoología de palomas. De solo observarlas. Sabía imitar sus sonidos. Aleteaba como ellas. Bueno, mis juegos con mi hermano era fingiendo ser palomos. Lo único que no hicimos fue tirarnos a ver si podíamos volar. Pero de resto, descubrimos cosas interesantes con los palomos. Los palomos nacen la pareja, hermano y hermana. Y se respetan como hermanos hasta que llegan a la edad adulta. Entonces se casan. Y son pareja por el resto de sus vidas. Son más fieles que los seres humanos. Muchas cosas interesantes aprendí yo de los palomos. Pero como ustedes pueden darse cuenta, yo desarrollé mucho cariño por esos animalitos y más considerando el hecho de que vivíamos en el campo, lejos, y no teníamos mucha interacción social. Así que una tarde, en horas en que no me correspondían, salí a ver las palomas. Y había una regla, una tarde iba mi hermano, una tarde iba yo. No podíamos ir los dos porque nos quedábamos demasiado tiempo en la jaula que quedaba en el patio atrás. Bueno, yo salí y mi papá estaba abajo en la huerta trabajando, 4 de la tarde, solo. Y él me alcanzó a ver, no sé cómo, y me llamó muy suavecito por mi sobrenombre de cariño, Tico. Pero lo dijo tan suave que yo dije, ¿qué creen ustedes que yo dije? No, yo dije, no escuché. Si lo vuelve a decir al estilo dominicano, entonces sí escuché, ¿cierto? Pero no, él lo dijo solo una vez sin tono muy suave. Entonces yo le dije a mi hermano, yo no escuché, y me fui con él a las palomas. Estuvimos 20 minutos, regresé, y cuando regresé en la puerta de la casa, estaba él parado. Y mi hermano me dice, ay, 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 ¿te lo ganaste? Sí, me lo gané. Llegué allí y él me invitó al cuarto de herramientas.
Ahí tenía él un instrumento de disciplina y me aplicó 3 fuetazos. Y luego de hacerlo, yo vi que él se agachó y empezó a sacudirse. Dije, ¿qué pasó? Y me asomé y estaba llorando, llorando. Y yo le dije, ¿por qué llora? Y me dijo, me duele ver tu desobediencia. ¿Cuándo vas a aprender a obedecer? Me quebrantó. Cuerdas de amor. Disciplina no con rabia, no con impaciencia, con amor. Una disciplina que le duele más al que la aplica que al que la recibe. Sin embargo, la da. Porque nosotros los seres humanos, nuestro conocimiento es partido. O unos no castigamos, pobrecito, sentimentales para un lado. Y los otros sentimentales para el otro lado, al garrote con la impaciencia, la cachetada, el trancazo con lo primero que tengan. Ambos extremos son sentimentales, no es el conocimiento de Dios. Y tenemos pasaje bíblico. ¿Cómo es que dice el pasaje? El de la vara en Proverbios, ¿cómo dice? Que hay que madrugar a darle vara. Spare not the rod, dice. No me lo sé de memoria en español, pero sé que es que no escatimes, no retenga la vara. ¿Cómo aplicamos la vara? ¿Cómo? En amor. Pasaron los años y llegaron los 16 años de edad. Y a los 16 años de edad casi me gano otra pela. Sí, casi. Bueno, no voy a contarles toda la historia, pero en este contexto, yo dije en mi corazón, ya de adolescente de 16 años de edad, a punto de cumplir 17, si me toca, me vuelo. ¿Sí? Si me toca, me vuelo. Y ya hice un mapa, no había el GPS en ese tiempo, pero yo lo tenía aquí en la mente. Dije, por esta calle salgo, me voy por la avenida 20, Barquisimeto, Venezuela, llego a tal parte, y en un segundo hice el mapa. La puerta estaba abierta, así que... Y mi papá levantó la correa, y yo estaba con la adrenalina listo para la acción, y llegó y la volví a bajar. Cuando la volví a bajar, me desarmó. Yo quería que me pegara para poder ejecutar mi plan de rebeldía, ¿no? Bajó la correa y me dijo, doble esos folletos que están allí. Póngase a doblar esos folletos. Me desarmó. ¿Saben? Para educar a los hijos se requiere sabiduría del cielo. Porque los padres somos representantes de Dios, ¿para quién? Nosotros decimos, somos representantes de Dios, así que me hace caso. No, ese no es el sentido. Lo que nosotros estamos proyectando o distorsiona la imagen que ellos tienen de Dios o la corrobora. Qué tremendo privilegio. Y nosotros no lo reconocemos. Muchos por ignorancia, otros por ignorancia voluntaria, porque no hemos querido conocer a Dios, conocerle. El Señor quiso darnos ese conocimiento. En Oseas capítulo 6 nos da otra puntadita de ese conocimiento. Leemos desde el versículo 1 al 3 también, Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El amor de Dios incluye la disciplina. Pero ¿qué clase de disciplina? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué querrá decir este pasaje del versículo 2? Ayúdenme. ¿A qué se está refiriendo? ¿Y antes, los 2 días antes? Antes de la resurrección, ¿qué vino? La muerte. La muerte.
nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas asocia el conocimiento de Dios con conocerle en sus sufrimientos. Interesante. Y por eso el centro de Apocalipsis es el Cordero inmolado. El Cordero inmolado. Nosotros no alcanzamos a calcular la profundidad. Y por eso cuando el libro Testimonios para los Ministros dice, cuando comprendamos los libros de Daniel y Apocalipsis, se verá un reavivamiento. Y entonces nos ponemos a concentrarnos en ver al dragón y a las bestias y todo eso. Y uno es transformado por lo que contempla. Si usted se queda contemplando solo las bestias que representan al mal, ¿cree que se va a transformar a la imagen de Jesús? No. El reavivamiento de Apocalipsis vendrá cuando contemplemos al Cordero inmolado. En la Biblia no hay contradicción, no hay contradicción. Es la única escena que produce llanto en Juan, Apocalipsis 5. Y su llanto es enjugado cuando ve al Cordero que es digno. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Noten, lo conoceremos, pero no se queda allí. Proseguiremos. O sea, el conocimiento de Dios es infinito. Pero ¿cuál conocimiento de Dios es infinito? Dice que el misterio del plan de la redención, ¿sí? El misterio de que Dios, siendo Dios, haya venido y haya entregado su vida por nosotros. Para nosotros desafortunadamente esto es literatura. Pero algún día, si por la gracia de Dios llegamos al cielo y nos damos cuenta de quién es Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y contemplamos la majestad de los ángeles y su potestad, y veremos las heridas, las cicatrices de los clavos, diremos, ¿cómo fue posible que este ser tan grandioso haya venido a este mundo a sufrir y morir por mí? ¿Cómo es posible? Y el Señor quisiera que por la fe nosotros conociéramos eso. Y por eso el apóstol Pablo, explicando esto en su experiencia, dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, el que dijo, el amor de Cristo nos constriñe. Filipenses capítulo 3, vamos al versículo 8 en adelante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Noten, querer conocer a Cristo, ¿qué implica? Perder todo. Es que el precio del conocimiento de Cristo es algo muy práctico, no es algo teórico. Y por eso el joven rico cuando quiso, él sentía que no tenía la vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Y él dijo, sí. Él había guardado toda la letra, todas las formas. Pero aún había un vacío en su alma. ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes. Porque él sabía que allí estaban sus afectos. Allí estaban sus afectos. Y mientras no hubiera amor por Dios, no iba a haber conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dijo, he estimado todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo quería participar en los padecimientos de Jesús, pero él no quería participar de ellos simplemente como un acto de penitencia, sino que él quería experimentar lo que Cristo experimentó por nosotros. Ahora, hay una forma de ilustrar esto que está en la Escritura. Es el caso de Abraham. ¿Saben? Abraham le pidió a Dios que le mostrara el día del Mesías. Él tenía la esperanza de que su hijo fuera el Mesías. ¿Saben? Todos los patriarcas tenían la esperanza de que su hijo, su primogénito, fuera. Y tuvo que esperar muchos años para el nacimiento de Isaac. Y cuando finalmente nació, él le siguió pidiendo al Señor: yo quiero ver al día de Cristo. Yo quiero ver ese día. Y el Señor le contestó. Abraham vio el día de Cristo y se gozó, dice la Escritura. ¿Cómo vio el día de Cristo? ¿Cómo lo vio? No. En la vivencia. Bueno, no traje esta cita en español, pero tengo la paginación deseado de toda la gente, es página 468 en inglés. Y voy a traducir al español. Dice: Abraham deseó grandemente ver al Salvador prometido y ofreció la oración más ferviente de que antes de su muerte él pudiera ver al Mesías. Y él vio a Cristo. Una luz sobrenatural le fue dada a él y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se regocijó. A él le fue dada una visión del sacrificio divino por el pecado. De este sacrificio, él tuvo una ilustración en su propia experiencia. El mandato le llegó a él: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécemelo en holocausto. Génesis 22:2. Esta terrible prueba le fue impuesta a Abraham a fin de que pudiera ver el día de Cristo. ¿Cómo fue la visión? Una experiencia. Cuando llegan las experiencias duras, ¿nos regocijamos en el Señor o nos soltamos de la fe? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Si cuando nos da las oportunidades, porque el conocimiento de Dios es por la fe, no es un conocimiento espiritista, sensorial, es una obediencia por la fe. Es entrar en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mente, los mismos principios, la misma ley de la abnegación como una constante en nosotros. Sigue diciendo. Percibió el gran amor de Dios por el mundo, tan grande que para levantarlo de su degradación entregó a su Hijo unigénito a la muerte más vergonzosa. Abraham aprendió de Dios la lección más grande que se le ha dado a algún ser mortal. Su oración de que pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Él vio a Cristo, vio todo lo que un mortal puede ver y vivir. Por medio de una entrega total, pudo entender la visión de Cristo que le había sido dada. Por medio de una entrega total. ¿Quién está dispuesto a eso? Una entrega total. ¿Y qué significa una entrega total? Es total, es una renuncia. Si no, bueno, ¿qué va a motivar esta renuncia? Amor a Dios. Y al hacer la renuncia, ¿qué vamos a percibir? El amor de Dios. Esto no es teórico, esto es difícil, porque nosotros no valoramos
a Dios y su sacrificio. ¿Saben qué valoramos nosotros? Todo lo que se ve. Y aquí hay mucho para ver. Estamos en la capital del mundo. Eso valoramos. Y nuestros hijos perciben que allí están nuestros valores. Y ellos también los desarrollan. Valores por lo efímero, lo temporal, lo que está mancillado, lo que es transitorio. ¿Cuánto podemos vivir aquí? ¿60, 80 años? ¿A lo máximo 100? ¿Y qué es eso en comparación con la eternidad? ¿Qué es eso? Pero ahí Satanás nos mete otro engaño, porque de joven yo decía, ¿y el cielo? ¿El cielo para qué? Lo decía para mis adentros, siendo hijo de una familia ideal. Y por eso yo sé, hermanos, que la educación de los hijos no es fácil, porque estando en un hogar privilegiado, me llegaron tantas cucarachas a la mente. ¿Qué de los que han nacido en hogares divorciados, sujetos a tantas cosas? Vea, yo tuve un privilegio que le doy tantas gracias a Dios. Mi mamá renunció a su carrera profesional por no dejarnos con una ñaña, con una, ¿cómo se dice? Niñera, en fin. Y la niñera que iba a quedar con nosotros no era cualquier niñera. ¿Saben quién era? Mi abuelita, la mamá de ella. ¿Quién no quisiera tener a su madre cuidando de sus hijos, o sea, sus nietos? Y ahora yo cuido a mi abuelita, ella está en mi casa. Tiene 100 años de edad. Sí, sí. Bueno, ya exactos no, porque ya va para 101. Pero mi abuelita nos iba a cuidar y era el año 77, 1977. Mi madre se había ganado una beca para estudiar un posgrado en Loma Linda, pero no podía ir con los hijos. Así que mi papá nos iba a llevar de vuelta a Medellín, Colombia, con mi abuelita, a quien queríamos muchísimo. Mi abuelita tenía que dormir crucificada, así dormía mi abuelita. Mi hermano David en una cama acá y yo dormía en la otra cama. Ella tenía que estirar sus brazos y nosotros teníamos que tener su mano y si no, no nos dormíamos. Así que imagínense la clase de niñera. Sin embargo, ella por convicción del mensaje de educación, los hijos, renunció. Empezaba la carrera a estudiar este posgrado y tenía derecho a la ciudadanía americana cuando lo terminara. Le estaban dando, además del estudio, $1,000 mensuales. Y el plan de mis padres en ese tiempo era, mi mamá hacía el posgrado, mi papá terminaba de cumplir su compromiso con la Universidad Adventista en Medellín y luego toda la familia se mudaba a California. Bueno, hoy en día nuestro futuro sería distinto. Tendríamos quizás la clínica Restrepo, porque esas eran las metas mías, pero la justicia humana es distinta a la justicia de ¿quién? De Cristo. Y mamá estuvo dispuesta a renunciar y dedicarse a niñera, a niñera. Pero a pesar de esos sacrificios, hermanos, uno no nace santo. Juan el Bautista nació desde el vientre lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso, porque sus padres, ambos convertidos mucho antes, irreprensibles delante de Dios. Así que es posible. Pero en el caso nuestro no fue así. ¿Y qué luchas tuvieron nuestros padres con nosotros en ese añorar hacia lo que no es? Y por eso yo les digo, hermanos, en esa naturaleza humana que pugna por contra lo de Dios, el conocimiento de Jesucristo es tan fundamental que nosotros podamos representarlo. ¿Sabe? El mundo espera esa demostración, el mundo lo espera, nuestros hijos lo esperan. Yo sé que no es fácil, nosotros nos metimos en ese experimento y tenemos 2 hijas. No es fácil, no es fácil, pero como dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Proseguimos al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Dios quiere impartirnos su conocimiento. ¿Deseamos recibirlo? Nosotros no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Conocer a Dios es participar de su esencia. Como el apóstol Pablo describe aquí en Filipenses 3, estar dispuesto implica renunciar ¿a cuánto? Aún su futuro profesional, si ese es el camino que Dios indica. Y esa evidencia del amor de Dios tiene poder. Por esas renuncias uno se rinde. Y por esas renuncias uno está dispuesto a obedecer. Es un hecho, es un hecho. Por eso más adelante, cuando mi mamá me expresó, y cuando llegué a la adolescencia tardía, a la juventud, los 20, 21 años, y empecé a enamorarme, y mi mamá me dijo, no, esa no es la persona. Por mucho que no me gustó su declaración, esa incapacidad de llevar a cabo lo que uno piensa por esos lazos de amor establecidos. Incapacidad, uno queda amarrado, amarrado. Y los argumentos no me valían, porque para argumento uno saca otros. Y yo era tan bueno para argumentar que una vez mi mamá me dijo así, hermana Noemí, me dijo, si yo no fuera médico, yo creo que usted ni me respetaría. Una vez. Porque para argumentar yo y sacarle las vueltas, los argumentos no ganan. ¿Sabe qué es lo que amarra? El amor, el principio del amor. Ese conocimiento, terminemos aquí la declaración. Versículo 9 de Filipenses 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué? ¿Qué significa llegando a ser semejante a él en la muerte? Eso es conocer a Dios. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Cosa difícil, cosa difícil. ¿Y dónde empieza eso? En el hogar. Que ella o él digan una aseveración que no es cierta. ¿Qué siente usted? Y después, ¿qué hace? Se defiende. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Debe ser el Espíritu de Dios el que nos diga cuándo hablar y qué hablar. Cuando nosotros lo hacemos en la carne, ¿qué sale? ¿El conocimiento de Dios? No sale el conocimiento de Dios. Moisés fue llamado a representar a Dios para el pueblo. Y Dios le dijo, tú serás a ellos por Dios y tu hermano Aarón será por boca. O sea que el profeta ante los ojos del pueblo era Aarón. Y Moisés debía ser la representación de Dios. ¿En qué sentido? Así lo dice la Biblia. Tú serás, ¿y quién lo dijo? Dios le dijo a Moisés eso. Oye, imagínense donde Dios nos dijera a nosotros eso. Pero a Moisés se lo pudo decir porque fue el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo, cuando iban concluyendo los 40 años, en una ocasión golpeó la peña y no representó el carácter de Dios en ese momento. Y por ese detalle, ¿qué le dijo el Señor? No entrarás a la Canaán. Y el plan de Dios, tan hermoso el plan de Dios, era que Moisés dejara instalado al pueblo hebreo allí y luego ascendiera al cielo sin gustar la muerte. Oiga, servir a Dios es lo más maravilloso, lo más maravilloso. Nosotros servimos al mundo preocupados por un plan de retirement. El plan de Dios es por los siglos de los siglos servirle a Él. Y si pensemos en Moisés, nosotros como padres somos llamados a ser representantes de Dios, impartir ese conocimiento. Pero para impartirlo, tenemos que primero recibirlo, ser semejantes a Él
aún en su muerte. Ahora regresemos a Oseas, capítulo 6, y podremos entender el significado profético de este libro. Oseas, capítulo 6, dice, versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Recuerden que el versículo anterior, ¿qué está describiendo? La muerte en la cruz. ¿Ok? Ese es el contexto. Y Pablo lo amplía en Filipenses capítulo 3. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana, la lluvia de la mañana a la tierra. ¿Qué significa en el lenguaje profético la lluvia tardía? ¿Estamos esperando la lluvia tardía? ¿Estamos en la época en que deberíamos de esperar y orar por la lluvia tardía? ¿Cuándo la vamos a recibir? Cuando conozcamos a Dios. ¿Y conocer a Dios de qué manera? Siendo semejantes a Él en la muerte. 2 días de muerte y resurrección. Antes no. Cuando participemos y seamos semejantes a Cristo en la muerte, en el hogar, en la comunidad, con los hijos, con quien sea, siempre. Humanamente, imposible. Humanamente imposible. Porque las circunstancias humanas están dadas para que yo no entienda a mi hermano, ni siquiera a mi esposa, pero que la acepte por fe. Pero qué difícil es para nosotros aceptar a otro por fe. Yo lo acepto en mis sentimientos. Y si ella me rechaza, ¿cómo me siento yo? Ofendido. Y si me siento ofendido, lo mínimo que hago es que irme a dormir a otro cuarto. Lo mínimo. Y soy pacífico. Es lo mínimo. Semejantes a Cristo en su muerte, semejantes a Él. ¿Conocemos a Dios? ¿Lo conocemos? Oh, no lo conocemos. Pero Él quiere manifestarse a nosotros. ¿Queremos pedírselo en esta noche? ¿Entendemos lo que implica la respuesta a esa oración? ¿Ustedes saben lo que le implicó a Abraham? Nosotros no sabemos qué es pedir eso. Y ahí me da temor expresarlo y pedirlo. Un compañero de ministerio en Colombia, el año pasado, en octubre, pasó por una prueba muy difícil. Y de esa prueba, él salió con una fe robustecida y con una comprensión del mensaje adventista increíble. Tiene unos sermones ahora poderosos. Ha entendido qué significa cuando Malaquías 3 dice, purificará a los hijos de Leví. Y dice, yo soy un hijo de Leví porque he dedicado mi vida al ministerio. Y los levitas estaban dedicados al ministerio. Y el año pasado, en octubre, él le ha pedido al Señor una experiencia más profunda con él. El 28 de octubre, su hija de 29 años de edad se acostó a dormir y al otro día amaneció muerta. Muerte súbita. Tuve la oportunidad de estar en el entierro, él me pidió que diera algunas palabras y después él me dijo, reflexionando, estudiando, preguntándole al Señor por qué, el Señor quiere darme su conocimiento. ¿Sabemos lo que pedimos cuando decimos, Señor, quiero conocerte? No es sentarnos a estudiar una teoría o la última innovación profética. Es conocer al Cordero. Al Cordero. Y cuando conozcamos al Cordero, el Señor va a derramar la lluvia tardía. Que esa sea nuestra petición en esta noche.